Digamos que con el COVID-19 se vino a alterar una cierta normalidad entre comillas, a la cual ya nos habíamos adaptado. Con el COVID-19 esas cosas fueron transformadas, fueron cambiadas. De manera súbita, la posibilidad de la muerte estaba a la vuelta de la esquina. Un contagio bastaba que lo llevaran a uno a un hospital y ya era una exposición a la misma muerte que afectaba nuestra existencia. El contagio era visto como algo terrible. Nos afectó desde el punto de vista de nuestra salud física y mental. En términos económicos vino a afectar el empleo, los ingresos, no solamente de los que tenían un empleo seguro, sino también de los pequeños empresarios, los que viven al día, como dicen popularmente. Todos los servicios públicos se deterioraron aún más. La educación pues, fue clausurada y eso generó mucha angustia en los padres de familia, en los jóvenes, en los adolescentes y en los niños. Los políticos y el gobierno se acabaron de desnudar y se empezaron a exhibir como lo que son, incapaces de enfrentar coyunturas complejas, situaciones difíciles, dados más bien al manejo y a la dirección de la sociedad y a la administración de una sociedad la cual no presenta mayores dificultades, mayores zozobras y mayores demandas, pero incapaces de enfrentar una problemática que de repente se va agravando en dimensiones extraordinarias. No tenemos entonces una dirección política, una dirección del Estado confiable, segura, que no improvise, que con equipos de gobierno, con equipos incluso constituidos con representantes de la sociedad civil, de la empresa privada, de los trabajadores, más dado a trabajar en la sombra, por aquello de que cuando se trabaja solo no se comparte información y cuando no se actúa de manera transparente, esa es una mecánica preferida por los gobernantes. Pero el COVID vino a desnudarnos, a ponernos en evidencia todo esto. Y como que si fuera poco, viene el problema del huracán ETA, que allí sí que como que fue para completar todo el panorama, como si algo en términos malignos faltara. El huracán, el primer huracán nos destruyó la infraestructura, puentes, aeropuertos, puertos, carreteras, quedaron muchos de ellos dañados. Se puso en evidencia la improvisación, porque se venían construyendo puentes de arena, movedizos. Ahí tenemos puentes firmes aquí en Tegucigalpa y en otras localidades del país que han resistido a todos los huracanes. Y eso ha implicado que la gente ha perdido no solamente su empleo, sino que ha perdido sus viviendas, lo más preciado, lo que le da seguridad, lo que le genera condiciones físicas con alguna tranquilidad. Perdieron sus menajes, sus muebles de cocina, de la sala. Y luego también están las pérdidas humanas, porque de manera sorprendente y sorpresiva se dieron muertes, gente que quedó aterrada, gente que fue arrastrada por las lluvias. Y como si eso fuera poco, nos llueve sobre mojado, otro huracán que termina de concluir el ciclo de la desgracia. No solamente lugares que ya habían sido afectados, sino que van a aparecer otros, sobre todo en la costa sur del país. O sea que tenemos una situación compleja. En una situación como esta, ¿qué es lo que hay que esperar? Más desempleo,
va a haber desempleo, el empleo ese formal va a ser afectado enormemente. Y no solamente eso, sino que el desempleo informal, el empleo informal, de ese que vive de las ventas callejeras, del productor, del artesano, del productor en el campo. Ve afectada su actividad porque no hay infraestructura, los suelos están muy mojados, no puede sembrar. Bueno, entonces, obviamente, con estas circunstancias, desempleo, con el desempleo va a haber un proceso migratorio más fuerte del interior del país hacia las principales ciudades, moviéndose gente ahora no solamente por cuestiones económicas, sino por cuestiones físicas, de aquellos lugares más peligrosos a lugares mucho más firmes. Eso implica una movilidad espacial y social que tiene un impacto muy fuerte. Va a aumentar la actividad delictiva como resultado de todas estas cosas, de estos factores. Va a aumentar la carencia de servicios, porque va a haber más demanda de atención en salud. Muchas enfermedades se van a volver pandémicas, enfermedades de la piel, enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias, por el contacto con todas estas contaminaciones que generan las inundaciones provocadas por las intensas lluvias. La situación del país es sumamente grave y lo más delicado es que no tenemos liderazgo. Seguimos sin liderazgo, con un liderazgo improvisado, con un liderazgo irresponsable, nombrando a funcionarios y a ministros que se han constituido en el hazmerreír de la población y creando secretarías para protegerse en términos de transparencia. Porque así es, cuando el gobierno crea instancias de transparencia, uno las entiende como instancias que lo que le van a ayudar es a cubrir los actos de corrupción al propio gobierno. Y una clase política que no tiene propuesta. No escuchamos de los políticos ni nada. Pareciera que no quieren comprometerse. Y algunos de ellos, de cara a los procesos electorales, vienen con el mismo liderazgo. Ya los estamos viendo. En las listas de candidaturas a diputados son los mismos. Y en la lista de los precandidatos a la presidencia lo mismo. Agravada con la presencia de algunos que han tenido hechos que los compromete con las violaciones a la normatividad del país. Ese es el tipo de líderes que nos están presentando los políticos para que la población vaya como ovejas al matadero a un proceso electoral costoso y que al final no va a redundar en beneficio y en propuestas de desarrollo de la nación. ¿A qué es lo que hay que llamar? A la solidaridad comunitaria, con los vecinos, a la solidaridad con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros parientes, con los vecinos, porque es lo más cercano y es lo más doloroso que en este momento estamos sufriendo. Y desde esa perspectiva, en algún momento, tendremos que dar el otro salto a la solidaridad colectiva y a la búsqueda de alternativas que el pueblo va a ir entendiendo poco a poco, apoyado con la comunidad internacional, probablemente con los hechos que la comunidad internacional pueda provocar. No podemos confiarlo todo en la comunidad internacional, pero lo que hagan ellos va a tener alguna repercusión en el país. Que obliguen a esta clase política que no sigan siendo cómplices a través de organismos internacionales, de estos políticos que nos tienen en una situación de desgracia, casi al límite de nuestra existencia como nación y como personas.